Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de estructuras de acero, parte 1. Para esta clase lo que veremos serán los elementos atornillados trabajando a tensión. Los elementos atornillados son aquellos que van a estar conectados a otros elementos de la estructura mediante tuercas y tornillos, tal como se aprecia en la imagen de la izquierda. El proceso de diseño de estos elementos es parecido al de las barras roscadas y los elementos soldados, porque debemos revisar también los estados límite de fractura y fluencia. La diferencia va a radicar en que nosotros, para poder conectar físicamente estos elementos, tenemos que hacerles agujeros que reducen el área gruesa del elemento. Esta área reducida se llama área neta y la vamos a poder calcular como el producto del ancho neto, que ahorita vemos cómo se calcula, por el espesor del elemento. El ancho neto va a depender de la configuración de la conexión. Para esto vamos a utilizar esta expresión que nos dice que el ancho neto va a ser igual al ancho total del elemento en tensión menos el número de agujeros por su diámetro en una misma línea de falla, ahorita vemos qué es esto, más el número de diagonales por S cuadrada sobre 4G, donde S es el paso que será la distancia que existe centro a centro entre dos tornillos medidos en la dirección paralela a la fuerza. Y G es el gramil, que será la separación igual centro a centro entre dos agujeros, pero medida perpendicularmente a la fuerza. Aquí tenemos la cota del gramil y la cota del paso. Ahora bien, las líneas de falla no son otra cosa que una propuesta que nosotros tenemos que hacer de cómo podría fallar o romperse, para que se entienda un poco más, un elemento que está sometido a tensión. Si tomamos como ejemplo esta figura que tengo aquí, que es la conexión entre dos placas, esta que es blanca y esta gris, y están sometidas a esta carga P, con una configuración aquí de 5 agujeros. Nosotros tenemos que pensar en cómo podría fallar, una vez que yo aplico esta carga, este elemento. Entonces podemos hacer propuestas siguiendo dos criterios principales para plantearlas. Uno es que toda línea de falla siempre tiene que empezar en un extremo y terminar en el extremo opuesto del elemento. Y la otra es que no puede haber tramos de una línea de falla que sean completamente paralelos a la carga. Es decir, no podríamos unir este agujero con el de la derecha. Muy bien, entonces, si nosotros iniciáramos en el extremo de arriba de la placa, avanzamos hacia el primer agujero y de aquí tenemos dos posibles opciones, que es irnos hacia el agujero central o irnos hacia el de abajo. Simplemente por poner un orden, aquí la letra A sería la primera línea de falla que une este agujero de aquí con el de abajo y sale en el extremo opuesto. Pero ya sabemos que hay más líneas de falla, que sería por ejemplo el caso de la línea B. Empezamos en el mismo extremo, mismo agujero inicial, pero de este partimos al agujero central. Y de aquí tenemos dos posibles caminos. Uno es salir hacia el extremo opuesto o avanzar hacia el agujero que sigue, que es este de la derecha inferior. Y después salir. Si seguimos con las propuestas, tenemos la línea de falla C, que es desde este extremo hacia el agujero central y salimos. Y por último, la línea D, que avanza hacia este agujero, hacia el del centro, y salimos. Que si se fijan, esta línea tendría la misma geometría que si la B la tomamos de aquí para acá y salimos. De todas estas, la que va a regir el diseño será la que tenga el ancho neto menor. Nosotros tenemos que revisar entonces para cada una de las líneas de falla cuál es su ancho neto. Y para esto es que vamos a aplicar la ecuación anterior. Si empezamos con la línea A, tenemos que el ancho del elemento será B, considerando que estamos revisando primero la placa gris, menos el número de agujeros en esa línea de falla, que serían 2, este de aquí y este de acá, por su diámetro, independientemente de cuál sea, más el número de diagonales, que en este caso no hay ninguna, es una línea recta y por lo tanto este término no aplica. Después tenemos la línea B, que tiene el mismo ancho, el
cuadradito gris, menos 3 agujeros, porque toca este de aquí, este de acá y este otro, más 2 líneas diagonales, que sería la que va en este cacho y después en este otro. Son 2 diagonales por este cociente. Hacemos el de la línea C, que es una línea vertical, no tiene diagonales y solamente toca un agujero. Esto es el ancho menos un agujero. Y por último, la línea D, que será el ancho menos 2 agujeros y más una diagonal. Hay que tener en cuenta aquí una nota que para el cálculo del área neta por tensión, este que estamos calculando, el diámetro que vamos a considerar en esta expresión del agujero deberá considerarse como un 16avo más grande que el diámetro nominal. Cuando nosotros tenemos otro tipo de elementos, como lo son los ángulos, deberemos primero calcular los anchos totales que vamos a ocupar en la expresión que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos este ángulo que tiene lados iguales según este dibujo, y para calcular el ancho total lo que tendremos que hacer es sumar el ancho que tiene un ala y el ancho que tiene la otra, y además restarle una vez el espesor promedio en caso de que las alas tuvieran diferente espesor, y así se calcula el ancho total. El gramil, considerando que solamente hay una perforación en un ala y otra perforación en la otra, se va a calcular más o menos igual. Es decir, sumamos el gramil que haya desde el centro de un agujero hacia el borde del ala, más el correspondiente a la otra ala, y le restamos una vez el espesor. Y así nosotros calculamos el gramil neto que vamos a ocupar en caso de que haya líneas de falla con diagonales. Esto nos va a permitir, calcular el área neta para los elementos atornillados. Sin embargo, como vimos nosotros también en los elementos soldados, existe el factor de retraso por cortante, que también nos afecta en estos elementos, y por lo tanto el área efectiva final para diseño, para la revisión de fractura, se calculará como ese factor de retraso por cortante por el área neta que acabamos de calcular. Este factor de retraso por cortante se va a calcular para estos elementos de la siguiente manera. Cuando sea el caso de que en un elemento de tensión todas sus partes, sin excepción, estén conectadas por tornillos, y entiéndanse por partes los patines, las almas, las alas o cualquier otro, el factor de reducción por cortante va a tener un valor unitario, tal como cuando lo vimos para elementos soldados. Para el caso en el que no todas las partes de nuestro elemento estén conectadas por tornillos, tenemos aquí dos casos de inicio que aplican para perfiles IR, IE o TES, y el otro para ángulos. En el caso de los perfiles IR, cuando solamente estén conectados los patines o cuando solamente esté conectada el alma. En esta figura nosotros podemos ver que solamente está conectada el alma y en la parte izquierda están conectados los tres elementos. En el caso de los patines, cuando estén conectados por tres tornillos o más por línea en la dirección de la fuerza, tendremos que revisar uno de estos dos casos, en los que el ancho del patín sea mayor o igual a 2/3 del peralte, aplicaríamos un factor de 0.9. Y cuando no cumpla esta relación, es decir, que sea menor a 2/3 del peralte, el factor será 0.85. Si solo está conectada el alma y tiene 4 o más tornillos por línea, el factor de reducción será de 0.7. En el caso de ángulos es similar. Cuando tengamos solamente una ala conectada que tenga 4 o más tornillos, el factor será 0.8, y cuando tenga 2 o 3 tornillos será 0.6. Una diferencia importante con los casos anteriores, que fueron las barras roscadas y los elementos soldados, es que estos elementos atornillados presentan estados límite nuevos debido a los agujeros que se hacen en cada elemento. Uno de estos estados es el estado límite de aplastamiento. Esta falla o estado límite es muy sencilla de entender porque el mismo nombre nos explica lo que está sucediendo. En sí, el aplastamiento es la cedencia que existe en el material del elemento que tenemos en tensión ante la resistencia de los tornillos. Esto nos va a producir que el agujero crezca y en algunos casos lleguemos hasta el desgarramiento.
tal como se aprecia en la imagen de aquí abajo. Se desgarre un pedazo del material del elemento. En una conexión atornillada, la resistencia al aplastamiento se va a determinar a través de esta expresión que tenemos aquí, donde nuestro factor de reducción valdrá 0.75. Lo que tenemos aquí de variables es LC, que será la distancia libre que existe en la dirección de la fuerza entre el borde de un agujero y el borde contiguo o el borde del material. En el caso de los tornillos de extremo, estos que quedan en la orilla de un elemento, la variable LC se determinará desde el borde de este agujero hasta el borde del elemento. Y para los tornillos interiores o los agujeros interiores se determinará entre bordes de agujeros. Después tenemos T, que será el espesor del elemento, y dt, que será el diámetro nominal del tornillo. En el próximo video veremos la aplicación de este estado límite que corresponde a la placa o al elemento conectado en tensión. Adicionalmente, hay otro estado límite que va a corresponder a los tornillos específicamente. Este estado límite aparece porque la dirección de la fuerza de tensión produce un efecto como de corte entre los elementos que tenemos conectados, y esta fuerza que aparece va a ser únicamente resistida por la sección transversal de los tornillos. Por lo tanto, la resistencia a corte de una conexión atornillada será la suma de la resistencia que tenga a corte cada tornillo, y se va a determinar con esta expresión que tenemos por aquí, que es el producto de un factor de reducción de 0.75 por el área nominal del tornillo, o la suma de todos los tornillos, es lo mismo, y por FV, que es el esfuerzo nominal acortante de los tornillos. Y para eso tenemos una tabla de los tornillos comerciales, A307, A325 y A490. Y ese esfuerzo a corte va a depender si la rosca está o no en el plano de corte. Para entender esto, tenemos estas dos figuritas en las que podemos ver dos tornillos que están sujetando dos placas, y la rosca de uno de los tornillos cae justamente en el plano de corte, es decir, donde se están juntando las dos placas, y el otro tornillo cae la parte de la raíz justamente en ese plano de corte. Entonces, dependiendo de cómo quede acomodado nuestro tornillo, será el esfuerzo nominal acortante que debamos utilizar de esta tabla. Y por aquí les muestro una imagen de un tornillo que falló por corte. Y en esta otra figura se ve un tornillo precisamente donde la raíz cae en el plano de corte de la conexión. Muy bien. Lo siguiente es ver las dimensiones importantes para elementos con agujeros. Lo primero es el diámetro para los agujeros, que la norma nos dice que deberá ser cuando menos un 16avo de pulgada mayor que el diámetro nominal del tornillo. Esto es para prever pequeños desajustes que pueda haber en la fabricación de los agujeros del tornillo, o incluso cambios importantes de temperatura, y que en obra, cuando estén metiendo los tornillos, entren perfectamente sin problemas, sin dañar la rosca. Lo siguiente es la separación entre agujeros, que ya tocamos un poco el tema. Es el paso y el gramil, S y G, que nos dice la norma que deberá ser cuando menos 3 veces el diámetro nominal del tornillo, y que en la dirección de la carga en tensión no sea mayor a 24 veces el espesor de la parte más delgada conectada, o de 30 centímetros. Esto en cuanto a la separación de agujeros. Después tenemos la distancia al borde. Esta distancia se va a medir desde el centro de un agujero de extremo hacia cualquiera de los bordes del elemento que está en tensión. Tenemos límites mínimos y límites máximos. El mínimo aplica para cualquier dirección y el máximo únicamente para en dirección de la fuerza, y dependerán del diámetro del tornillo. Cuando tengamos diámetros menores a 1 pulgada, la distancia mínima que habrá que respetar, aquí está acotada, será el diámetro del tornillo más 1/4 de pulgada. Esto será lo mínimo. Y como máximo, 12 veces el espesor de la parte más delgada conectada, o 15 centímetros. Esta aplica para todos. Si el diámetro va entre 1 pulgada y 1 pulgada 1/4, la distancia mínima será el diámetro del tornillo más 3/8 de pulgada.
Y por último, los tornillos más gruesos que tengan un diámetro de 1 pulgada, 1/4, su distancia mínima será el diámetro del tornillo por 1 pulgada, 1/4. Y esto sería todo para la teoría de los elementos atornillados. Vamos a pasar en el siguiente video con un ejemplo.